Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Calderón, como dice por ahí. Voy a hablar por qué el P2P sin KYC, que esto es importante, por qué importa y cómo hacerlo de forma segura. Para los que quieren seguir mi trabajo, me pueden buscar en Nostr con esta dirección. Si no saben qué es Nostr, se los voy a comentar en un momento. Y acá, bueno, ya no es Twitter, es X, pero eso es lo que era Twitter. Ese es mi nombre de usuario o Twitter handle. Entonces, bueno, vamos a hablar rápidamente. Tengo 30 minutos, creo que lo podemos hacer. Vamos a hablar primero cómo podemos conseguir Bitcoin. Y hay varias maneras de conseguir Bitcoin. Una es aceptar Bitcoin si nosotros estamos vendiendo algo o dando algún servicio. Esa es una opción, pero no es para todos. Otro es pídele a nuestro empleador que nos pague con Bitcoin. Yo siempre le digo eso a la gente, pero no es tan fácil, porque nuestro empleador a lo mejor no entiende, no le importa, no le interesa. Tiene que estudiar para hacer eso y después darle a su empleado. Otra manera sería encontrar una comunidad local de Bitcoin e intentar comprar en un intercambio regulado, que casi todo el mundo hace esto, en un exchange regulado. Y también puedes comprar a un intercambio peer-to-peer que no aplique KYC, que es para mí lo ideal. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre comprar Bitcoin por medio de un exchange regulado. Y me voy a referir como un SEX. No piensen en doble sentido, por favor. Entonces, las autoridades locales obligan al exchange a aplicar las normas de conozca a su cliente y antilavado de dinero. Se conocen comúnmente como KYC y AML. No se permite operar a migrantes en procesos de regulación. Esto es clave porque en el mundo se está moviendo mucha gente de un lado a otro por diferentes razones. Y esas personas que llegan a un nuevo país no tienen una opción para mover su dinero, para enviar de vuelta dinero a su familia si están trabajando, para recibir. Entonces, esto es una limitante importante. El exchange tiene una custodia total de los datos confidenciales de los usuarios y tiene custodia total de los fondos de los usuarios. Y hay bastantes problemas derivados de estas dos premisas. Entonces, utilizar peer-to-peer puede ser la solución. ¿Y qué es peer-to-peer? Bueno, peer-to-peer es el intercambio de algo. Puede ser información, puede ser dinero, puede ser otra cosa, entre pares, pero sin la necesidad de tener un tercero de confianza. ¿Y por qué es importante? El peer-to-peer lo abreviamos como P2P normalmente. Bueno, puede ser mucho más descentralizado que las alternativas. Cuando digo mucho más descentralizado, pues digo puede ser, porque también hay exchanges peer-to-peer que son centralizados, que son regulados, pero yo pienso que solo los peer-to-peer nos permiten a nosotros crear opciones para usuarios donde no tengamos que depender de un ente central. Permite a los usuarios mayor privacidad. Podemos operar sin un tercero de confianza, que esto es clave. Otorga mayor libertad a las partes al no solo solicitar datos personales o el conocido KYC. Los usuarios pueden pasar fácilmente de un mercado local a uno global. Y bueno, este es asterisco acá, las restricciones impuestas por gobiernos no se aplican en ciberespacio. Ojo con esto, no vayan a hacer cosas que después digan que yo les dije que no se aplicaban las leyes. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar un poco sobre KYC, Know Your Customer, conoce a tu cliente. Esto lo copié de internet tal cual, entonces a lo mejor es objetivo. Entonces es el proceso por el cual las organizaciones identifican y verifican la identidad
de los clientes de forma específica según la normativa que afecta a su sector. Entonces, esto implica que el usuario se ve obligado a entregar información privada a una empresa que debe protegerlo. Esto es importantísimo porque muchas empresas por ejemplo, Exchange, son empresas nuevas, perdón, probablemente sea una startup con pocos empleados y muchas veces no tienen un departamento de seguridad o están haciendo las cosas lo más rápido que pueden y no tienen alguien que hackee su propio sistema, que se encargue de la seguridad, y probablemente son sensibles a ser atacados por otros. Entonces, uno de los grandes problemas de ceder nuestra información es que probablemente esa información no sea resguardada de manera correcta. Esta información puede ser solicitada en cualquier momento por el gobierno de turno. Además, bueno, imagínense que, ya hablaré un poquito más adelante, pero en el planeta hay un nivel muy alto de autoritarismo. Entonces, los gobiernos de turno, la mayoría probablemente sean dictadores y pueden elegir pedir información de los usuarios simplemente porque sea un disidente político. La intención es que los ciudadanos realicen lavado de... Esta es la intención del KYC, que los ciudadanos no realicen lavado de dinero, corrupción, financiamiento de terrorismo y otro tipo de actividades ilegítimas. Entonces, si esa es la intención, ¿por qué yo hablo de un P2P sin KYC? No es que yo estoy intentando o facilitando el lavado de dinero, por ejemplo, sino que siguen habiendo fugas de información sensible. Por eso que comenté que muchos de los casos, en todas las empresas, o casi todas, están siendo hackeadas o internamente alguien saca información y la vende por la Deep Web, por ejemplo. Entonces, eso es importantísimo. Lo que le comenté del autoritarismo, 72% de la población mundial vive bajo autoritarismo. Eso serían 4.9 mil millones de personas. Y aquí vemos, por ejemplo, estos son simplemente noticias que saqué de internet, donde vemos que el autoritarismo sigue subiendo en Turquía, China, Rusia, Venezuela, etcétera. Y bueno, hablando de blanqueos de capitales, ellos dicen que utilizando exchanges no regulados le facilitamos el blanqueo de capitales a los narcos, por ejemplo, pero hace poco un cartel en México lavó 1.9 mil millones de dólares utilizando HSBC. Y esa persona, ese cartel obviamente colaboró HSBC y no hay nadie preso. O sea, HSBC solo pagó una multa de mucho menos que eso y no pasó nada. Y bueno, en Venezuela hay sin fin de casos, pero este es solo uno de los casos que el ex tesorero de Chávez tomó $1.000 millones de dólares ¿cómo se dice Bryce en español? En coimas, sí, sobornos. Y bueno, lo sentenciaron por 10 años, pero como colaboró, ya está libre. Fueron como 2 años en una prisión muy cómoda. Colaboró con el FBI, obviamente. La mayoría de los usuarios que utilizan este tipo de P2P son usuarios del tercer mundo que intentan escapar de la inflación y para enviar y recibir remesas. Entonces, ¿cómo hacemos P2P sin KYC de forma segura? Bueno, tenemos 2 soluciones, una que ya está funcionando y una que está por funcionar. La primera es un bot de Telegram que se llama LNP2P Bot, que ya tiene 2 años funcionando. Y la otra es Monstro, que voy a hablar un poquito al final de la charla. En LNP2P Bot, los usuarios intercambian Bitcoin a través de Lightning Network sin intermediarios. Es open source, lo cual es clave para mí y bueno, para todo el mundo, porque bueno, si nosotros, por ejemplo, nosotros no podríamos confiar en Bitcoin, creo que Bitcoin no fuera lo que es hoy si no fuera open source.
porque tuviéramos que confiar en una caja negra. En cambio, al ser open source, nosotros podemos verificar, auditar el código fuente, y si no sabemos programar, podemos contratar auditores, programadores que pueden auditarlo. Entonces, para mí, todo lo que hay que hacer, todo lo que yo trabajo y lo que debería trabajar la humanidad, debería ser open source, no solo el software. Funciona sobre Telegram, no tiene KYC, los usuarios pueden crear comunidades y operar localmente. Esto es importante porque muchos usuarios me escribían para pedirme que, por ejemplo, si vives en Cuba, que las órdenes que ellos publicaran solo se mostrara el peso cubano. Entonces, yo pude haberle hecho esa solución específica para ellos, pero hay 200 países, entonces debe haber 200 monedas, a lo mejor menos, porque varios países usan dólar, pero hay muchas monedas, y además en el mismo país va a haber diferentes grupos que van a querer tener su segmento de donde ellos puedan comprar y vender. Entonces yo les creé un sistema para que cualquier persona pueda crear una comunidad, puede decir qué monedas se aceptan para comprar y vender, y también puede hacerla privada. Puedes hacer tu comunidad sin que se liste en un lugar público, y solo permitir a la gente que tú tienes confianza que se compren y vendan entre ellos. Entonces eso fue como un experimento que funcionó bastante bien. De hecho, el incentivo para las comunidades, ahora creo que lo voy a tocar un poquito más adelante, es que las órdenes exitosas en una comunidad, el 33% va para los creadores de la comunidad. Esto les sirve a ellos para que la comunidad sea como una empresa, y ellos pueden contratar gente para que resuelva disputas, por ejemplo. Los pagos en Lightning Network tienden a ser de monto bajo. En el bot tenemos un promedio de 200.000 sats por operación exitosa, que serían hoy más o menos $70. Y bueno, desde sus inicios, esto lo revisé hoy, y hace un par de días, pasamos los 90 Bitcoin solo por Lightning Network operados, que han cambiado de manos. Entonces, aspectos claves es que no tiene billetera interna. ¿Esto qué significa? Que no hay manera de que yo, por ejemplo, que soy el que lo administra, pueda robarle los fondos a los usuarios. Para mí es importante que los demás confíen en mí, sino que hacerle herramientas a las personas en los que se sientan cómodos y sepan que no hay manera de que puedan ser estafados. Mantiene la privacidad, no almacena datos de los usuarios, permite a los usuarios crear comunidades locales, bueno, lo que ya les comenté, autogestionadas. Bueno, y digamos que el concepto de comunidades sería que le damos mayor independencia y poder a los usuarios del bot para poder gestionarse en células y sin tener que pedir ningún tipo de permiso. Estas son algunas comunidades, pero hay más de 40. Las comunidades que ya tienen más de 90 días sin ninguna orden exitosa son eliminadas automáticamente, pero hay muchas que están muy activas. Y bueno, estos son solo algunas. Y bueno, caso interesante el de Cuba, que se creó una comunidad en Cuba por el bot, pero a partir de que ellos se conocieron ahí, crearon BTC Cuba. Y bueno, esta semana uno de ellos fue a El Salvador y dio una charla donde habló de su comunidad y de cómo ellos han usado el bot de Telegram. Bueno, y hay en diferentes países. Esta es importante, que esta es nueva porque la tradujeron al francés y se está utilizando en 14 países de África. Y hay muchos más, hay casos raros como una comunidad japonesa que se mueve poco, pero me parece curioso que lo usen en Japón. Y bueno, estos son unos, solo para hablar un poquito de los montos y de las monedas. Esto era en abril de este año. La moneda que tiene un volumen un poquito mayor es el peso colombiano, después lo sigue el peso argentino, euro, y por ahí vemos
México, Chile. Esta es una moneda cubana también, MLC. Y el peso cubano está ahí también, es el verde. Ok, entonces, hoy estaba pensando en, de hecho lo estaba comentando con los muchachos hoy, era que ayer busqué el primer correo de Satoshi, cuando él habla de Bitcoin, y lo primero que él dice es que ha hecho un sistema para eliminar el tercero de confianza. Y mucha gente habla de descentralización, y a mí me parece que estamos, que ese no es el tema. La descentralización es el medio que utilizó Satoshi para eliminar el tercero de confianza. No es el fin la descentralización. Entonces, ¿por qué queremos eliminar el tercero de confianza? Porque así evitamos la censura. Si nosotros tenemos un tercero de confianza, esa persona nos puede cancelar transacciones, nos puede modificar la transacción como quiera, etc. Y bueno, acá el tema de la censura es súper importante porque no solo para transacciones y para mover dinero es importante la censura, sino que es importante, por ejemplo, ha habido últimamente mucha censura en redes sociales, que empezó a verse mucho cuando empezó lo del el COVID y todo eso. Y aquí entra en juego Nostr, que es, digamos, que otro experimento que nació también por esa necesidad de poder expresarse sin ser censurado. Es importante, como para mí, comentar que nosotros, que un gran problema es que mucha gente no quiere escuchar al que opina diferente, y si nosotros solo tuviéramos o escucháramos al que opina igual y bloqueamos lo demás, ahí estamos censurando. Entonces, bueno, el vivir en una sociedad yo diría, no sé si la palabra es democrática, pero es saber que hay otras personas con otros pensamientos y podemos utilizar unas redes sociales, por ejemplo, un protocolo como este para crear redes sociales, sabiendo que hay otras personas que piensan diferente, pero bueno, aceptando que existe la disidencia de pensamiento. Entonces, ¿qué sería Nostr? Es un protocolo simple y abierto que permite construir herramientas globales verdaderamente resistentes a la censura. Por eso yo vuelvo a tocar el tema de la censura, porque ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de Nostr? Porque el bot está funcionando bien. A mí me gratifica que sea utilizado en lugares como Cuba, como Venezuela, donde hay dictaduras que amenazan con censurar a sus usuarios, pero el bot podría ser censurado por Telegram. Entonces nosotros, aprovechando que existe esta tecnología, Nostr, podemos hacer una nueva plataforma donde evitemos la censura. Entonces la idea es hacer una nueva plataforma igual al bot de Telegram, pero sí, yo diría que vamos a remover, lo que queremos es remover lo que llaman el single point of failure, o sea, ese punto donde el que te va a atacar el que te va a atacar va a ir por ahí, porque ese es sabe que hay un solo punto que atacándolo te va a tumbar el proyecto. Entonces, el protocolo de Nostr se basa en eventos muy simples y flexibles que se transmiten como JSON simple. Ahora les voy a explicar qué es un JSON. Y utiliza criptografía de curva elíptica estándar para creación de llaves y firmas. Y es transmitido por conexiones de WebSocket de clientes a los relays. ¿Y qué son los relays? Son servidores tontos que reciben los eventos de los clientes y responden a las solicitudes. Vamos a ver esto a lo mejor muchas palabras, pero vamos a verlo con un ejemplo.
Este ejemplo me lo robé de Lunaticoin, no sé si está por ahí, espero que no me cobre copyright. Entonces, bueno, aquí se ve, por ejemplo, tenemos internet, tenemos relays, que serían los que yo comenté que eran los servidores tontos. Lo único que hacen es recibir y reenviar información. Entonces, cuando un usuario envía información, por ejemplo, una orden de venta, yo lo puedo enviar a uno o varios relays y esta persona va a consultar las órdenes en su moneda, por ejemplo, órdenes de venta en su moneda, va a poder verlas y va a poder tomarlas. Entonces, simplemente estas personas nunca se van a comunicar. Entre ellos, a nivel de datos, no se van a comunicar. Ellos se están comunicando con los relays. De hecho, ellos ni siquiera saben dónde está el servidor monstruo, porque puede estar bajo Tor, y ellos nada más van a saber la llave pública del servidor de monstruo, el nodo. Entonces, ellos van a preguntarle, a pedirle datos y van a comunicarse con él, pero los relays son los que se van a encargar de enviar y recibir la información. Bueno, y aquí vemos un ejemplo. Aquí hay una herramienta que se llama Nostril y construí simplemente un evento tipo 1, que es el más sencillo que hay, que aquí vemos el tipo. En los eventos en Nostr se diferencian por el tipo. El tipo 1 es el que se utiliza para herramientas como Twitter, por ejemplo. Entonces es solo para postear ese tipo de textos cortos. Y bueno, vamos a hablar rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, sobre Monstro, que este es lo que ya les he comentado. ¿Cuánto queda? Ok. Bien. Entonces estamos bien, creo. Entonces, ¿qué es Monstro? Un sistema de intercambio persona a persona, código abierto, escrito en Rust. Ese es el lenguaje de programación. No custodio, sin KYC. Y bueno, funciona sobre Nostr. Permite el intercambio de Bitcoin utilizando Lightning Network. Prácticamente son lo mismo que el NP2P bot, con la diferencia que es escrito en Rust y funciona sobre Nostr. Esta sería la arquitectura, donde tenemos un nodo monstruo que tiene su propio nodo Bitcoin Lightning. Entonces, el nodo envía la información al relay, hace pública su llave pública, valga la redundancia, y bueno, compradores y vendedores se conectan a los relays para enviar y recibir información. El estado de desarrollo es el servidor de Monstro está 100% operativo, y bueno, sí hay muchas cosas por mejorar, pero se puede utilizar ya. De hecho, nosotros estamos ya en Signet. Tenemos un cliente de comandos que está escrito en Rust, también 100% operativo. La herramienta Monstro Web está bastante adelantado. De hecho, ya se puede usar en Signet, pero todavía le falta. Bueno, lo importante es que nosotros probando y gente que está testeando con Monstro Web, porque es mucho más fácil que utilizar la interfaz de comando, hemos ido encontrando errores. Nosotros lo que queremos es que la gente ya empiece a utilizarlo para ir corrigiendo errores y pronto lanzar en Mainnet. Bueno, y hay una aplicación en Android que va muy lento, pero en teoría. Así se verán, o así yo quiero que se vean los clientes. No sé si vamos a llegar a que sea así. Bueno, a mí me parece que está bonito, pero bueno, esa es la idea. Tenemos estos diseños en mente. Y puedes testearlo ya en Signet. Estamos utilizando esta wallet Mutinity, y en esta dirección ya tienes una wallet donde funciona con Bitcoin on-chain y con Lightning. Entonces puedes obtener por este faucet, puedes obtener Satoshi en Lightning para Signet, y con eso puedes venir a esta página web y comenzar a comprar y vender con Bitcoin de mentira, obviamente, pero sirve para ir encontrando errores. Y bueno, ¿cómo puedes colaborar? Necesitamos ayuda porque somos pocos y estamos haciendo este proyecto. Muchos están trabajando, tienen su trabajo fiat,
y en su tiempo libre colaboran con Monstruo. Yo sí estoy dedicado 100% con esto. Entonces, si quieres colaborar, este es el GitHub Monstruo P2P y hay unos issues que tienen la etiqueta Help Wanted. Entonces, ahí necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para documentar, para hacer una nueva página web que está un poco fea. Puedes hacer tu propio cliente. La idea, yo hace poco liberé como una especificación de cómo se comunican los clientes con el nodo, con Monstruo Nodo. Entonces, nosotros estamos haciendo clientes, pero cualquier persona puede ser su propio cliente sin ni siquiera pedirme permiso. No tengo ni siquiera que caerle bien, no tiene que trabajar conmigo, simplemente tiene que ver la especificación y hacer su cliente en el lenguaje que le guste. Bueno, esta es la página Monstruo Network. Esperamos actualizarla, hacer una nueva página mejor, más bonita, más vistosa pronto. Y esta es la cuenta de Twitter de Monstruo. Y este es mi Nostr. Y bueno, gracias por su atención. Vamos a restablecer la naturaleza peer-to-peer de Bitcoin. Gracias.